Hola a todos, mucho gusto. Yo soy la doctora Leonela Quintanilla. Continuamos en este segundo bloque de su programa Hablemos de Salud. Y yo les voy a hablar el día de hoy de un tema muy importante para la odontología, como son las prótesis dentales, ¿verdad? Las prótesis dentales son aparatos, ya sean removibles o fijos, que nos ayudan a reponer dientes que hayamos perdido por causas como traumas, caries o por alguna déficit o algún diente que no se formó dentro de nuestra boca. Bueno, entonces vamos a continuar hablando sobre lo que son las prótesis y sus tipos, clasificación y uso, ¿verdad? En cuanto hablamos de prótesis, las prótesis hay muchos tipos de prótesis. Hay prótesis removibles, hay prótesis fijas, hay prótesis sobre implantes. Pero voy a iniciar hablando, vamos a presentarles unas diapositivas y en estas imágenes vamos a ver el primer tipo de prótesis, que son las prótesis removibles. Las prótesis removibles son aquellas prótesis que se quitan y se ponen. Son las más comunes, también son las menos costosas, pero su función es muy importante, ya que estas prótesis vienen y nos ayudan a reponer esos dientes ausentes. ¿Y por qué es importante reponer los dientes ausentes? Primero que todo, un factor fundamental es la masticación. Nos ayuda a la masticación, nos ayuda a la fonación, o sea, nos ayuda a pronunciar muchas palabras fácilmente, a platicar con las personas, y los dientes, o en este caso las prótesis, nos ayudan a que ciertas palabras se escuchen correctamente. Entonces, prótesis removibles, su palabra es extensa. ¿Qué sucede? Que es muy común que escuchemos prótesis removibles y nuestra mente se transporta automáticamente a lo que es una prótesis total. ¿Qué es una prótesis total? Este tipo de prótesis que utilizan como nuestros abuelos, mayormente nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque la odontología que se practicaba antes, en la edad de nuestros abuelos, en los tiempos de nuestros abuelos, por decirlo así, era una odontología que solamente no buscaba curación. O sea, siempre, le dolía un diente y vamos a extracción. De hecho, es muy común escuchar también algunos pacientes ya adultos mayores que nos mencionan que cuando las muchachas cumplían 15 años, su regalo de cumpleaños era una prótesis total. ¿Qué sucede en la actualidad? Las prótesis totales sí nos ayudan, se usan actualmente y son muy, muy importantes. Pero ya la odontología es una odontología más conservadora, más preservadora. La función ya de nosotros como odontólogos no es venir y decir, ¿le duele el diente? Saquémoselo. Claro que no. Ahora nosotros, todo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, los conocimientos han avanzado, y ya enfocarnos en extracción es como la última opción para un tratamiento dental. ¿Quiénes utilizan prótesis totales? Pacientes completamente edéntulos. O sea, pacientes que en boca ya no tienen ni un tan solo diente. ¿Qué sucede cuando no utilizamos prótesis totales? Empezamos a perder hueso. Que las prótesis totales también nos ayudan a la preservación de hueso. ¿Qué pasa cuando perdemos huesos? ¿Qué sucede? Nos empezamos a ver más avejentados, nos vemos como más viejitos. ¿Por qué? Porque las prótesis, al no tener dientes, vienen y nos ayudan a levantar nuestro rostro. Nos ayudan a llenar esos espacios que están vacíos. Entonces, las prótesis son fundamentales, son importantes en el uso cuando, como les decía, cuando ya no tenemos dientes. En esta cápsula voy a hablarles un poco de lo que son las prótesis parciales. Siempre son prótesis removibles, prótesis de quitar y de poner, que comúnmente siempre constan de ganchos, ¿verdad? Ganchos metálicos en la mayoría de casos. Las prótesis parciales son ese tipo de prótesis que se utilizan cuando todavía tenemos dientes en boca. Si perdieron molares, si se perdieron los premolares. Entonces son ese tipo de prótesis que nos ayudan a reponer los dientes ausentes. ¿Por qué son importantes como todas las prótesis, verdad? Porque nos ayudan a la masticación, a la fonación,
Y un factor muy importante que se me olvidó mencionarles, nos ayudan a la estética. ¿Por qué razón? La estética es muy importante, como nos vemos, habla mucho también de cómo nos sentimos. ¿Por qué razón? Si nosotros no nos gusta cómo nos vemos, no nos vamos a sentir bien. Entonces, ¿qué pasa con las prótesis? Las prótesis vienen a ayudarnos también a levantar nuestra autoestima, que es fundamental en un ser humano. Entonces, las prótesis parciales son prótesis, hay una clasificación, ¿verdad? Prótesis acrílicas o prótesis metálicas. En esta diapositiva las pueden observar. Tenemos ahí las prótesis metálicas, que son lo que nosotros les damos un nombre de cromos. Estas prótesis son muy buenas, son para mí, de hecho, son las mejores prótesis que el paciente puede utilizar, pero hay un factor que al paciente no le agrada. Es una prótesis con ganchos. Durante mucho tiempo se ha venido creyendo que los ganchos dañan los dientes. Eso no es correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué daña los dientes? Lo que daña los dientes es que nosotros vamos al odontólogo, nos colocamos la prótesis y nos regresamos. Una prótesis, aunque sea removible, necesita mantenimiento. ¿Para qué? Para que podamos nosotros valorar el estado y la condición de esos dientes que están en boca, que son pilares de este tipo de prótesis. Y también tenemos las prótesis acrílicas. En esta imagen podemos verlas, que son las que se ven rosaditas, pero tienen ganchos. Las prótesis acrílicas sí son muy buenas, sí las utilizamos comúnmente, pero tienen un factor predisponente. ¿Cuál es este factor predisponente? Que tienden a durar menos que un cromo. Sí duran muchos años, de hecho hay pacientes que tienen añales con este tipo de prótesis, pero la duración de estas es inferior. Sin embargo, son también una excelente opción cuando hemos perdido dientes en nuestra boquita, y son muy buenas. Como les digo, las prótesis clasifican sobre removibles, fijas, y luego vamos a ir continuando sobre las diferentes opciones. ¿Qué sucede con las prótesis removibles? La mayoría de pacientes pueden utilizar una prótesis removible. No pasa con otro tipo de prótesis con las que vamos a seguir hablando a continuación. Primero que todo, cuando hablamos de cuidados de las prótesis, el error más común que cometen nuestros pacientes o los pacientes es que las lavan con pasta dental. Las prótesis, ninguna prótesis se lava con pasta dental. La pasta dental es exclusiva, es específica para nuestros dientes. Las prótesis se tienen que lavar. Venden en el mercado, en las farmacias, venden unas pastillas que son para limpiar las prótesis, pero por costos o por comodidad, el paciente fácilmente puede limpiar su prótesis con jabón líquido de lavar platos, por ejemplo, que es una excelente opción para limpiar su prótesis. Si el paciente tiene dientes, tienen que utilizar un cepillo diferente al que utiliza para limpiar sus dientes, ¿verdad? No es que van a utilizar el mismo cepillo con el que se están lavando sus dientitos y luego van a venir y van a lavar la prótesis. No. Entonces, básicamente esos son los cuidados, obviamente que no se caigan. Básicamente esto ya es como comodidad del paciente, le gusta colocarlas en un vasito con agua. Realmente eso ni es bueno ni es malo. Es elección del paciente como tal. Lo que sí es importante que al utilizar prótesis removibles las removamos durante la noche. ¿Por qué? Porque recordemos que las prótesis removibles vienen y se acomodan en nuestros tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Es como, por ejemplo, nosotros no dormimos con los zapatos. Entonces tenemos que quitarnos los zapatos para poder descansar nuestros pies. Exactamente funciona de igual forma con la prótesis. Nosotros tenemos que quitarnos la prótesis como para que nuestros tejidos respiren, se oxigenen y tengan una mejor condición, ¿verdad? Entonces, el dormir con la prótesis no es bueno, realmente no es correcto y no se debería de realizar. Cuando utilizamos prótesis removibles, siento que tiende a ser una de las prótesis más difíciles de adaptarse, específicamente la prótesis de abajo, dado que abajo tenemos glándulas salivares, tenemos la lengua, que es un músculo que constantemente está en movimiento. Entonces, no puedo yo decirles, no hay una fórmula mágica para decirles se va a adaptar. No, eso varía de cada paciente. De hecho,
Cuando nosotros colocamos una prótesis específicamente removible, ya sea total, ya sea parcial, los pacientes siempre tienen que venir a citas de control, a citas de control. ¿Por qué? Porque, como les menciono, cada caso es diferente. Hay pacientes que se logran adaptar muy bien, muy rápido, vienen una cita o dos y perfecto, pero hay otros que no, hay otros que les cuesta mucho más. Entonces, ¿a dónde actuamos nosotros como médicos junto con el paciente? ¿Por qué? Debe haber buena comunicación, porque al tener una prótesis el paciente viene y dice, me duele acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos, revisamos la prótesis, revisamos la mucosa y nos damos cuenta dónde le duele al paciente. Y en base a eso, nosotros venimos y logramos aliviar esa zona en la prótesis. Y claro, le indicamos algún medicamento al paciente, algún gel, específicamente son tópicos como ácido hialurónico, que nos ayuda a regenerar fácilmente o mucho más fácilmente los tejidos dañados en boca. Las prótesis son únicas para cada paciente. Puede ser mismo caso que al paciente le falten 2 molares del mismo lado con otro paciente. ¿Qué sucede? Son específicas. ¿Por qué? Porque son a la medida. Nosotros venimos, tomamos una medida de la boca del paciente y en base a esa medida nosotros logramos la confección de la prótesis. No porque, por ejemplo, la vecina tiene una prótesis total y mi mamá tiene una prótesis total, la prótesis de la vecina no va a encajar en boca de mi mamá. ¿Por qué razón? Porque son únicas para cada paciente. Como les mencionaba anteriormente, una prótesis total es cuando el paciente ya no tiene dientes. Es 0 dientes en boca. Ya el paciente perdió todos sus dientes y ya toca reponerlos con una prótesis. Y las prótesis parciales, pues el paciente todavía tiene 1, 2 o más dientes en boca y utilizamos una prótesis parcial que es también una prótesis de quitar y poner. Entonces, en este momento vamos a hablar de lo que son las prótesis fijas. Las prótesis fijas tienden a ser como las preferidas de nuestros pacientes. ¿Por qué motivo? Porque son prótesis que no se quitan, son estéticas, son funcionales, se ven fácilmente como un diente natural. Entonces, las prótesis fijas, como les mencionaba, son una excelente opción para reponer dientes ausentes. Pero también las prótesis fijas tienen contraindicaciones. No todos los pacientes pueden utilizar unas prótesis fijas. Hay ciertos parámetros que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero podemos ver en esa diapositiva que están las coronas fijas y los puentes fijos. Una corona fija es cuando solo nos hace falta un diente, pero ese diente todavía tiene la raíz. Todavía está la raíz en boca. Entonces venimos nosotros como odontólogos y utilizamos esa raíz como pilar. Entonces, ¿qué sucede? Venimos, se hace un protocolo, como pueden ver en esa imagen, tenemos un diente que se cortó con cierta forma, un diente más pequeño, con un desgaste, versus los dientes de la par que están completos. ¿Por qué se hace esto? Porque con eso nosotros venimos y conseguimos el espacio correcto e indicado para la colocación de una prótesis fija. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver que tenemos un antes y un después. Cómo estaba el dientito cuando lo cortamos y cuando se coloca ya el diente correctamente y hermoso en boca. También tenemos los puentes fijos. Un puente fijo funciona de la siguiente forma. ¿Cómo funciona un puente en la carretera? Tiene que tener pilares. Pilar aquí y un pilar acá. Entonces, ¿para qué los pilares? Para que nosotros vengamos y hagamos ese desgaste que logramos ver en la diapositiva del diente único y podamos reponer uno o más dientes perdidos. Entonces, son una excelente opción. Son funcionales, son estéticas y duran muchos años siempre y cuando el paciente tiene que estar siempre pendiente de sus limpiezas bucales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos solamente colocarnos un diente y olvidarnos. No significa que porque nosotros ya terminamos el trabajo ahí queda. No, debe de haber una comunicación entre el médico y el paciente. Sí les voy a decir algo último, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja de este tipo de prótesis? Porque no siempre todo es ventajoso.
Las desventajas en este caso, específicamente cuando vamos a hablar de un puente fijo, es que los dientes que nosotros tomamos como pilares sufren un leve desgaste. Un desgaste para poder conseguir el espacio necesario para la colocación de un puente fijo. Sin tomar en cuenta ese factor, todo lo demás de este tipo de prótesis es fabuloso. Básicamente, cuando hablamos de pérdida de dientes, todo va de la mano con una mala higiene. Lamentablemente, yo siempre lo he dicho, lo mantengo y lo voy a sostener, que nosotros en nuestro país no nos dan educación dental. ¿Qué sucede con los padres de niños pequeñitos? Se le va a caer, es un diente de leche. Pero sí les quiero hacer la observación de que los dientes de leche son iguales de dolorosos cuando tienen un proceso infeccioso que un diente permanente. Entonces, desde ese momento que no nos dan educación bucal, educación dental, comienzan nuestros problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a perder dientes desde edades muy tempranas. ¿Y qué pasa? Otro factor también es el miedo al dentista. Nos tienen un miedo que es increíble, o sea, adultos mayores, o sea, sin generalizar, o sea, no hablo ya sea mujeres o hombres, es un temor muy marcado. Entonces creo que también eso va de la mano. ¿Por qué? Nuestra misión como odontólogos nunca debe ser curar, debe ser prevenir, pero también el paciente tiene que buscar esa prevención. Entonces, básicamente, en la mayoría de casos es porque no tenemos unas visitas correctas al odontólogo cada 6 meses, aunque sea para revisión. La mayoría de veces solamente es para... ¿Hay dolor? Ahí vamos a buscar al odontólogo. Y cuando hay dolor significa que ya está agudizado el problema. Pero no solamente por eso, ¿verdad? Hay muchos pacientes por traumas, accidentes, jugando pelota, los niños como se dieron un codazo en la bicicleta, se perdió el diente. Entonces también, claro, están ese tipo de factores que nos llevan a la necesidad de algún tipo de las prótesis. Claro, eso sí, se los puedo decir que nosotros tenemos pacientes jóvenes, muchachas que son hermosas, son muy lindas, pero no les gusta sonreír. ¿Por qué? Porque tienen de repente un diente sobre del otro, algún canino que por falta de espacio no se logró ubicar. Entonces es ahí donde nuestro trabajo entra, ¿verdad? Porque sí, es muy importante. La sonrisa es una de las primeras cosas que nosotros vemos en una persona. Una vez que hacemos el diagnóstico, le damos nosotros al paciente todas las diferentes opciones de prótesis que tenemos o que puede utilizar para su caso. Y en base a eso nosotros organizamos la cita, ¿verdad? Citas de toma de impresiones, citas dependiendo del tipo de prótesis, de mordida, y luego vienen las pruebas. Nosotros no colocamos una prótesis sin que antes el paciente la haya visto, sin que el paciente diga, esto me gusta, me siento cómoda con esto, porque eso es muy, muy importante. Una vez que pasamos por todas las pruebas, ya hacemos la colocación final y el paciente viene a sus citas de control. Nosotros los vamos programando poco a poco y ahí vamos viendo, y si vamos viendo la necesidad de, por ejemplo, aliviar en algún lugar, mejorar aquí. Cuando me refiero a mejorar es, ¿por qué? Porque son prótesis que van sobre los tejidos, son duras. Entonces, obviamente, en algunos casos lastima, entonces para eso estamos nosotros. Si es el caso de prótesis fija, buscamos que sea el color más natural o más parecido al diente adyacente. Si es el caso de prótesis removible, pero fíjense que cuando hablamos de colores de dientes, depende del tipo de prótesis que estemos haciendo, ahí sí está muy involucrado el paciente. Si es un diente de enfrente, obvio, nosotros tenemos que buscar que sea lo más parecido a los demás. Si son varios dientes de enfrente, pero el paciente dice que yo quiero los dientes más blancos, nosotros hacemos la sugerencia del color más natural. Pero pues también el paciente tiene voz y voto en este punto. Entonces es cuando nosotros venimos, le damos las opciones al paciente y el paciente viene y decide lo que él considera que es lo mejor para él en base a nuestras indicaciones. Vamos a proceder a leer las consultas que nos hacen nuestros televidentes, ¿verdad? La primera que nos dicen aquí es, ¿tiene férula dental para problemas de bruxismo? Claro que sí. Solamente que cuando hablamos de férulas para el bruxismo, idealmente tenemos que hacer una valoración dental porque hay diferentes tipos de férulas según la necesidad de cada paciente. Entonces, en CIF Dental contamos con un rehabilitador oral, que es una
doctora que también está dentro de nuestro equipo, y la doctora sacó su especialidad específicamente para tratar todos estos temas y casos relacionados al bruxismo. Entonces, idealmente una valoración y con mucho gusto nosotros les ayudamos. Segunda pregunta, dice, hola, una prótesis de 2 dientes, ¿qué precios tiene? Y así como esta pregunta, hay varias. Pero les voy a mencionar que cuando se trata de precios, nosotros no podemos dar un precio fijo. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto, cada paciente es diferente y la necesidad de cada paciente varía. Entonces nosotros le damos opciones en base a un tratamiento, a una evaluación, a un plan de tratamiento, a un estudio radiográfico, y en base a eso nosotros le damos la opción correcta e indicada según la necesidad de su caso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que nos visiten, ¿verdad? Puedan visitarnos y así nosotros con muchísimo gusto podamos ayudarles en este tema. Nos dice aquí, a mí me arreglaron una muela, pero tengo varias semanas con mucho dolor. Ni siquiera puedo morder del lado que tengo la muela arreglada. ¿Qué será? Bueno, los factores son muchísimos. Primero que todo, podríamos considerar, le arreglaron la muelita, usted estaba anestesiado y la anestesia tiende a alterar un poco la percepción de lo que nosotros sentimos. Entonces, idealmente es verificar si no tenemos algún punto de contacto. ¿A qué me refiero con un punto de contacto alto? Que cuando usted muerde de esta forma en posición de reposo, su muela no pegue directamente en esa zona donde le arreglaron. Eso lo tiene que valorar, entre más rápido mejor, ¿verdad? Su dentista. ¿Por qué motivo? Porque eso nos causa inflamación, dolor e incluso nos puede causar una fractura del diente que está aquí, el diente que está relacionado. Entonces sí le invito que no pierda más tiempo y visite a su dentista para que le pueda ayudar con esta molestia que está presentando. Y pues prácticamente, como les mencionaba, la mayoría de preguntas son de precios, pero los insisto, o sea, ningún odontólogo le va a poder dar un precio desde ya. Le puede dar de repente un estimado, pero lo ideal es un plan de tratamiento, una evaluación, radiografías, y así usted va a tener la convicción de que lo que se le está indicando y el precio que se le está dando está basado en la necesidad que usted tiene. Nosotros estamos ubicadas en el Boulevard Morazán, en Plaza Criolla, en el local número 25. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como CIF Dental, CIF Dental. También nos pueden escribir o llamar al 3385-5333. CIF Dental está conformado por un equipo de trabajo que yo les digo, casi todas somos mujeres, ¿verdad? Pero somos mujeres profesionales, tenemos especialistas en todas las áreas, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, y estamos abiertos a cualquier necesidad que ustedes necesiten. Claro que sí, los pacientes diabéticos, bueno, los pacientes diabéticos son los que vienen más atemorizados porque el vecino dijo o fulanito dijo no. La diabetes, de hecho, es muy importante que los pacientes tengan una boca sana, una boca limpia. ¿Por qué motivo? Porque la diabetes sí afecta en nuestra salud bucodental, pero no solo la diabetes como tal, sino una mala higiene, no tener los hábitos de higiene correctos. Eso es lo que desencadena un problema que se hace muy grande debido al problema de diabetes. Entonces, claro que sí, los pacientes diabéticos pueden venir con mucha confianza. Estamos completamente calificados para atenderlos y sin temor, ¿verdad?